Italia. Es un país soberano miembro de la Unión Europea. Es un país bicontinental. Su territorio está en Europa del Sur y en el norte de África. Su territorio europeo lo conforman la península itálica del Valle del Po y dos grandes islas en el mar Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. Italia es uno de los principales destinos europeos para hacer turismo por su vasta riqueza tanto cultural como artística. El Coliseo Romano. El Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I, ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia, de emperadores que lo construyeron, y pasó a ser llamado Colosseum, por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO, y como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno el 7 de julio de 2007. En la antigüedad poseía un aforo para unos 50.000 espectadores, con 80 filas de gradas. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose los últimos juegos de la historia en el siglo VI. Circo Máximo. El Circo Máximo de Roma, situado entre los montes Aventino y Palatino, era un recinto alargado con espacio para 300.000 espectadores. La pista de arena, con unas dimensiones de 600 metros de longitud y 225 metros de anchura, hacía del Circo Máximo el mayor de Roma. En el Circo Máximo se realizaban diferentes competiciones, entre las que destacaban las carreras de carros tirados por caballos, en la que los competidores trataban de dar 7 vueltas al Circo Máximo. Los corredores eran esclavos luchando por su libertad. Catacumbas de San Calixto. Las catacumbas de San Calixto son un cementerio que se encuentran a la derecha de la Vía Apia Antica. Empezaron a existir hacia la mitad del siglo II y forman parte de un complejo que ocupa una extensión de 15 hectáreas, con una red de galerías de casi 20 kilómetros en distintos pisos, y alcanzan una profundidad superior a los 20 metros. En ellas se enterraron a decenas de mártires, 16 pontífices y muchísimos cristianos. El Vaticano. El Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano, es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península itálica. Es uno de los 6 microestados europeos. La Ciudad del Vaticano, propiamente dicha, tiene una extensión de 44 hectáreas y una población de aproximadamente 900 habitantes, por lo que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de Estado independiente, siendo además el país más pequeño del mundo y el único que tiene por lengua oficial el latín. Es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro es un 7% de su superficie. La Basílica y la Plaza de San Pedro ocupan un 20% del territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia en 1929. Fuente de Trevi. La Fuente de Trevi es la mayor, más ambiciosa y más famosa de las fuentes monumentales del barroco en Roma. Según la actual división administrativa del centro de Roma, está situada en el Rione de Trevi, en el cruce de 3 calles, marcando el punto final de uno de los antiguos acueductos que suministraban agua a Roma. Monte Palatino. Ubicado a 40 metros de altura sobre el Foro Romano, el Monte Palatino es la más céntrica de las 7 colinas de Roma y compone una de las partes más antiguas de la ciudad. El Monte Palatino está considerado la cuna de la capital italiana y se cree que estuvo habitado desde el año 1000 a.C. Durante el periodo republicano, los ciudadanos romanos pertenecientes a la clase alta se instalaron en el Monte Palatino, construyendo suntuosos palacios, de los que en la actualidad aún se conservan importantes vestigios. Cuenta la mitología romana que la cueva en la que vivía Luperca, la loba que cuidó de Rómulo y Remo, se encontraba situada en el Monte Palatino. Según la leyenda, cuando los hermanos crecieron decidieron formar una ciudad a orillas del río,
pero al no ponerse de acuerdo en algunos puntos de la decisión, Rómulo mató a Remo y fundó la ciudad de Roma. Panteón de Agripa. Es el edificio de la antigua Roma que se encuentra en mejor estado de conservación, permaneciendo casi impasible después de 2 milenios desde su construcción. Debe su nombre a la combinación de las palabras griegas pan, todo, y teos, Dios, puesto que se erigió en honor a todos los dioses. El exterior con su pórtico de columnas monolíticas de granito nos recuerda la fachada de un templo griego. Sin embargo, en su interior con la inmensa cúpula de hormigón, mayor que la de la Basílica de San Pedro, nos trasladamos rápidamente a la virtuosidad del estilo arquitectónico romano. Plaza de España. La Plaza de España es una de las plazas más famosas de Roma. Toma su nombre del Palacio de España, sede de la Embajada Española ante la Santa Sede y ante la Orden de Malta. En la plaza destacan la conocida escalinata que sube hasta la iglesia de Trinità dei Monti y la barroca Fontana de la Barcasia. La monumental escalinata de 135 peldaños fue inaugurada por el Papa Benedicto XIII con ocasión del jubileo de 1725. La construcción de la misma se lleva a cabo gracias a las aportaciones de la Casa de los Borbones franceses para conectar la embajada española. De ahí el nombre de la plaza. San Juan de Letrán. La Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista, mejor conocida como Archibasílica de San Juan de Letrán, es la catedral de la diócesis de Roma, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma, el Papa. Está dedicada a Cristo Salvador, sin embargo es mejor conocida con el nombre de San Juan, por estar dedicada a los dos santos principales que llevan este nombre. Termas de Caracalla. Las termas de Caracalla o termas antoninas fueron unos baños públicos de la Roma imperial. Se construyeron entre 212 y 217 después de Cristo bajo el gobierno del emperador Caracalla. Se inauguraron con el nombre de termas antoninas, pues era el nombre de la dinastía a la que pertenecía el emperador Marco Aurelio Antonio Vasiano, quien nunca fue conocido como Caracalla. Actualmente, las extensas ruinas de estas termas son una atracción turística importante, aunque fueron despojados de sus esculturas y demás riquezas desde fecha temprana. Se conservan aún grandes fragmentos de mosaicos, algunos de ellos correspondientes a la planta superior del edificio que se desplomó.